La película de Catherine Bigelow habla sobre la realidad virtual, ¿no? Este dispositivo que hace que la gente, estamos situados en el año 2000, viva viajes sensoriales, percepciones de tiempo y lugar diferentes, otras, ¿no? Como viajes de realidad virtual. Viven vidas que no son las propias. Bueno, está situada en una ciudad de Estados Unidos en los días previos a que llegue el 2000. Está por llegar la fiesta de fin de año de 1999. Y bueno, y va a estallar a las 12 de la noche la llegada del año 2000. Está hecha en 1995, entonces se imagina un futuro distópico, ¿no? 5 años después. Y vaticina un festejo de fin de milenio, caótico y representativo de las lógicas multitudinarias. Ahora vamos a ver por qué. Va a hablar más de la multitud que de la masa esta película. En torno a la multitud, Freud plantea lo siguiente en Psicología de Masas. Hablando de las ideas de McDougall, dice, en el caso más sencillo, la masa no posee organización ninguna o solo una organización rudimentaria. A esta masa rudimentaria, sin organización, ¿no? Casi sin organización, la llama multitud. Está hablando de McDougall, Freud. Y bueno, y acá agregamos nosotros, si bien McDougall piensa un grupo primigenio, es decir, un grupo rudimentario, ¿no? Podríamos decir primitivo, ¿no? Anterior a las sociedades modernas, entonces desorganizado, nosotros podemos hablar de una vuelta a las multitudes, como si, bueno, estamos volviendo a estos fenómenos de desorganización del cuerpo social, ¿no? Donde lo que rige sobre todo es la individualidad. Entonces hay como en estas sociedades que llamamos sociedades de masas, pero en realidad son sociedades de multitudes, lo que rige es la individualidad. Cierta, sí, anarquía individual, ¿no? Así lo plantearía yo en función de textos que ya hemos visto y de autores que un poco sostienen esto, sobre todo en los tiempos de las redes sociales y demás. Pero bueno, acá no estamos hablando de redes sociales. Acá lo que vemos en Días Extraños es un festejo de fin de milenio y vemos a la gente en las calles. Y esa gente se maneja de un modo anárquico, ¿no? Si vieron la película recordarán que lo que reina es el caos, el crimen desatado, la policía tratando de frenar a estos individuos que actúan por motus propio y que rompen el orden, ¿no? Habría como una especie de legalidad del desorden. En El malestar de la cultura, que es un ensayo unos años posterior a Psicología de las masas, Freud intenta explicarse el tema de la agresividad humana, ¿no? Y él dice que la cultura incomoda al individuo porque el individuo necesita descargar sus pulsiones de agresividad, que va a diferenciar de las pulsiones sexuales en este ensayo, ¿no? Dice, no es fácil para los seres humanos, evidentemente, renunciar a su inclinación agresiva. No se sienten bien con esa renuncia, puesto que la cultura impone tantos sacrificios no solo a la sexualidad, sino a la inclinación agresiva del ser humano, comprendemos mejor que los hombres difícilmente se sientan dichosos dentro de la cultura, ¿no? Esto es lo que está diciendo. Esto es, de algún modo, ¿por qué se llama así este ensayo? El malestar en la cultura es esa necesidad que tiene el individuo de descargar sus pulsiones, tanto sexuales como de agresividad. Me pareció interesante esta reflexión, no solo para relacionar con Días Extraños, porque se habla de eso en Días Extraños, y por otro lado, se habla también en La Purga, pero ya vamos a llegar a La Purga. Acá se ve un poco esta doble pulsionalidad, ¿no? De la agresión y de lo sexual también, en Días Extraños. Por un lado, la violencia desatada en las calles. La gente necesita descargar ese día de fin de año. Fin de año, en Días Extraños, fin de milenio, es como el día de la purga en la saga, ¿no? En la saga de la purga. Es justamente el día donde se purgan, o mejor dicho, sí, se canalizan, se exteriorizan esas pulsiones, y donde la gente se siente habilitada para hacer lo que quiera. Entonces tenemos la violencia
Y por otro lado tenemos esta otra pulsión, que es la de apelar a los dispositivos de realidad virtual, y bueno, que tiene bastante semejanza a lo que sería la pulsión sexual. Muchos de esos viajes virtuales tienen que ver con simulaciones de sexo, ¿no? En algunos casos también simulaciones de actos de violencia, como los que se llevan adelante en las calles de esta ciudad de Días Extraños. Pero bueno, violencia y sexualidad, digamos, son como esos dos campos pulsionales que se expresan o se exteriorizan sin inhibiciones en las sociedades de las multitudes. Bueno, y en la película Días Extraños lo que se ve claramente es esta pulsión de transgresión o de criminalidad, ¿no? En varios personajes. No vamos a spoilear, pero bueno, véanla, se habla de esto, ¿no? Es como la pulsión de criminalidad. Esto es muy fuerte en esta película. Los policías, los criminales, bueno, todo el mundo, todo el mundo está fuera de la ley en esta película. Vamos a hablar de La Purga por James de Mónaco. Es un guionista que hace toda la saga. Bueno, para mí una mente brillante, genial. De Mónaco en un momento dejó de dirigir sus películas y ya simplemente se quedó haciendo los guiones de La Purga, pero algunas también las dirigió él. Bueno, esta cuenta el origen de esta política que tiene un partido conservador en Estados Unidos de destinar un día del año a legalizar el crimen. Porque dice que así la gente, bueno, no sé, va a estar más satisfecha. Incluso, bueno, juega con teorías de la psicología moderna, como si se amparara todo esto en una teoría científica, ¿no? Y para mí hay una relación directa entre la película de Bigelow y esta saga de Mónaco. Esta idea de ese día donde la criminalidad es legal, ¿no? Me parece que ahí hay un puente muy directo. Y después lo voy a tratar de justificar con otra mención. Como si de Mónaco supiera de esta película de Bigelow y hiciera algún guiño. Más que sociedad de masas, en la actualidad tenemos una sociedad de las multitudes o una sociedad de la multitud. Ahí el individuo es tirano. Sadine está pensando en las redes sociales. A nosotros igual nos sirve para pensar, estas películas anticipan un poco la era del individuo tirano. En La Purga lo que se ve muy claramente es que los individuos o los grupos de individuos, grupos pequeños, como si fueran brigadas sueltas, lo que hacen es tomar venganza por mano propia, ¿no? Empiezan a liquidar, a aniquilar a aquellos que consideran que son los enemigos de la sociedad, ¿no? Siempre desde paradigmas racistas, supremacistas. Es interesante porque la tiranía no es de un Estado, sino que es de los individuos aislados. Bueno, acá lo que tenemos es la posibilidad de pensar con estas películas, con estos antecedentes del cine, una relación entre Bigelow y una serie de películas, entre ellas La Purga. Point Break, que es Punto Límite, esta película con Keanu Reeves y Patrick Swayze, un grupo de surfistas, y Keanu Reeves se infiltra porque están robando bancos. Son unos ladrones de bancos que roban con máscaras. Esto es muy interesante porque es un motivo que va a ser retomado en muchas películas clásicas o grandes películas de las últimas décadas, entre ellas El Caballero de la Noche, que es la de ya lo saben, la que dirige Christopher Nolan, donde el Guasón tiene un ejército de hombres disfrazados de payasos y que también roban bancos. Y también sucede esto en La Purga. En La Purga, quienes cometen sus actos de venganza pública están con máscaras. Y esto no es menor porque acá hay una metáfora del anonimato. En la sociedad de las multitudes, el sujeto anónimo es el que se venga, en algún sentido públicamente, ¿no? Pero de forma anónima al mismo tiempo. Si bien hay otras películas, hay una película de Kubrick donde hay unos ladrones con máscaras,
Pero me parece que la película de Bigelow del 91, Punto Límite, comienza esta idea de el vengador público, aquel que se enfrenta al sistema, ¿no? A partir de del crimen, de la transgresión, digamos, liberando su pulsión de criminalidad y con una máscara, ¿no? En las sociedades del anonimato.